Cuando aquel agua helada recorrió el rostro de doña Carmen, no gritó, no, maldijo, no reaccionó. Simplemente cerró los ojos y recordó las noches en que durmió con hambre para que su hijo pudiera comer. Los invitados rieron, algunos incluso aplaudieron. Lo que ninguno de ellos sabía es que, en ese exacto segundo, el hombre al que más temían estaba parado justo detrás de ellos, presenciando todo. ¿Qué harías si vieras a tu madre ser humillada así? Ricardo Montero no necesitó pensar. Él ya sabía exactamente qué hacer, y su respuesta destruyó un matrimonio en menos de 5 minutos. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender cómo empezó todo. Necesitas conocer quién era doña Carmen antes de convertirse en la suegra despreciada. Necesitas entender quién era Rafaela antes de convertirse en la villana de esta historia. Y principalmente, necesitas saber qué llevó a una mujer que lo tenía todo a cometer el mayor error de su vida aquella noche. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar tu nombre. ¿Y desde qué ciudad de España nos estás viendo? Doña Carmen nació en un pueblo pequeño del interior de Castilla-La Mancha, de esos que ni aparecen en el mapa. Hija de lavandera y padre desconocido, aprendió desde temprano que la vida no regalaba nada. A los 8 años ya ayudaba a su madre a cargar fardos de ropa en la cabeza, cruzando el pueblo bajo el sol o la lluvia. A los 12 perdió a su madre por una neumonía que podría haber sido tratada si hubieran tenido dinero para el médico. Sola en el mundo, Carmen se fue a vivir con una tía que la trataba más como criada que como sobrina. Dormía en un colchón fino en el suelo de la cocina y despertaba antes del amanecer para dejar la casa limpia antes de ir al colegio. Aún así, nunca se quejó. Tenía un sueño guardado en el pecho. Un día tendría una familia de verdad. Un día tendría un hijo, al que amaría con toda la fuerza que nunca recibió de nadie. A los 19 años, Carmen conoció a un joven llamado Antonio. Era albañil, tenía las manos callosas y una sonrisa que le hacía olvidar todos los problemas. Se casaron en una ceremonia sencilla, con tarta hecha en casa y vestido prestado. Un año después nació Ricardo. La felicidad duró poco. Cuando Ricardo tenía apenas 3 años, Antonio sufrió un accidente en la obra y no resistió. Carmen se vio viuda, sin dinero, con un hijo pequeño que criar y ninguna familia para ayudar. Fue en ese momento que tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se fue a Madrid a probar suerte. Los primeros años en la gran ciudad fueron brutales. Carmen vivía en una chabola de 2 habitaciones en un poblado de la periferia madrileña. Trabajaba de día como limpiadora en casas de familia y de noche vendía comidas preparadas que ella misma cocinaba. Dormía como máximo 4 horas por noche. Pero cada vez que miraba a Ricardo durmiendo, encontraba fuerzas para continuar. El niño creció viendo a su madre luchar. La vio llorar a escondidas cuando el dinero no daba para comprar material escolar. La vio usar el mismo par de zapatos agujereados durante 3 años para que él pudiera tener zapatillas nuevas. La vio rechazar platos de comida para que sobrara más para él. Ricardo nunca olvidó ninguno de esos momentos. Cada uno de ellos quedó grabado en su alma como un tatuaje invisible. En el colegio, Ricardo era diferente a los otros niños pobres, mientras muchos se dejaban llevar por el camino fácil de las calles. Él se aferraba a los libros como si fueran su única oportunidad de salvación. Y lo eran. Estudiaba de madrugada, con la luz tenue de una vela cuando faltaba la electricidad. Hacía los deberes en el autobús abarrotado. Leía libros prestados hasta que las páginas casi se deshacían. A los 17 años, consiguió una beca en un colegio privado de prestigio. Fue allí donde se dio cuenta del tamaño del abismo que separaba los mundos. Vio compañeros que nunca habían lavado un plato en su vida. Vio padres que regalaban coches por cumpleaños. Vio un universo de privilegios que ni siquiera sabía que existía. Pero en lugar de sentir envidia, sintió determinación. Un día le daría a su madre todo aquello que ella nunca tuvo. Y fue exactamente eso lo que hizo.
Ricardo se licenció en Administración y Dirección de Empresas. Comenzó como becario en una empresa de logística y en 10 años se convirtió en dueño de su propio negocio. La empresa creció, los contratos se multiplicaron y antes de los 40 años ya era uno de los empresarios más exitosos de la Comunidad de Madrid. Compró una mansión en La Moraleja, coches de alta gama, y trajo a doña Carmen a vivir cerca de él. Pero aquí entra un detalle importante de esta historia. Doña Carmen nunca quiso vivir en la mansión. Decía que se sentía demasiado fuera de lugar, que aquel mundo no era para ella. Entonces, Ricardo compró una casa cómoda para su madre, a 10 minutos de la mansión, sencilla, pero digna, como a ella le gustaba. La visitaba todas las semanas, le llevaba flores, se sentaba en la cocina para tomar el café que solo ella sabía hacer. Para Ricardo no importaba cuánto dinero tuviera en la cuenta. Aquella mujer de manos arrugadas y sonrisa cansada era la persona más importante de su vida, y fue exactamente ese amor incondicional lo que Rafaela nunca consiguió aceptar. Rafaela entró en la vida de Ricardo hace 6 años en una fiesta de negocios en un hotel de lujo de Madrid. Rubia, elegante, con sonrisa ensayada y una ambición que escondía muy bien. Ricardo se encantó por su belleza, por la forma en que ella le hacía sentirse especial. Lo que no percibió, al menos no al principio, es que Rafaela no se había enamorado de él. Se había enamorado de lo que él representaba: dinero, estatus, poder. El matrimonio se celebró en menos de un año. Una ceremonia grandiosa en la Catedral de la Almudena, con 400 invitados y un banquete en un palacio histórico que costó más de lo que mucha gente gana en una vida entera. Doña Carmen fue a la boda, claro. Se sentó en la primera fila con un vestido sencillo que ella misma eligió. Lloró de emoción al ver a su hijo en el altar. Pero en medio de la fiesta, algo sucedió. Algo que doña Carmen fingió no notar, pero que quedó guardado en su corazón. Cuando fue a saludar a su nuera, Rafaela la miró de arriba abajo y con una sonrisa fría le dijo en voz baja para que nadie más oyera: «Podías haberte esmerado más en el vestido, ¿no? Al fin y al cabo es la boda de tu hijo». Doña Carmen no respondió, solo sonrió y se alejó, pero en aquel momento lo supo. Supo que aquella mujer sería un problema, y estaba en lo cierto. En los primeros meses de matrimonio, Rafaela hasta intentó disimular. Sonreía a doña Carmen cuando Ricardo estaba cerca. Le preguntaba si estaba bien, ofrecía café, pero bastaba que el marido saliera de la habitación para que la sonrisa desapareciera. Era como si alguien apretara un botón y la máscara recayera. La mirada se volvía fría, las respuestas secas, y Rafaela siempre encontraba una excusa para alejarse. Doña Carmen lo percibía todo. Claro que lo percibía. Tenía más de 60 años, vida, y ya había visto gente de todo tipo. Reconocía la falsedad de lejos, del mismo modo que reconocía el olor de la lluvia antes de caer, pero nunca dijo nada a su hijo. No quería ser aquella suegra que causa problemas, que pone al hijo contra la esposa. Ricardo parecía feliz, y para Carmen eso era lo que importaba. Lo que ella no sabía es que la situación iba a empeorar mucho. Poco a poco, Rafaela comenzó a crear pequeñas reglas invisibles dentro de aquella mansión. Primero fue el horario de las visitas. Ricardo, amor, tu madre no puede aparecer a cualquier hora. Y si tengo una reunión con mis amigas queda raro. Ricardo consideró la preocupación exagerada, pero para evitar conflictos, acordó combinar los días de visita. Doña Carmen aceptó sin quejarse, pasó a ir solo los domingos, siempre llamando antes para confirmar. Después vinieron los comentarios sobre la ropa. Ella no tiene noción, ¿verdad? Viene aquí con esos vestidos de mercadillo. ¿Qué va a pensar la gente? Ricardo fruncía el ceño cuando oía estas cosas. No le gustaba, pero Rafaela siempre encontraba una manera de suavizarlo, de transformar la crítica en preocupación. No estoy hablando mal de ella, amor. Solo creo que merecería vestirse mejor. Sabes, tú tienes dinero. Podías comprarle ropa nueva. Ricardo incluso se lo ofreció.
Doña Carmen lo rechazó gentilmente. Dijo que estaba acostumbrada a la ropa que tenía, que no necesitaba lujos para sentirse bien. Y era verdad. Para Carmen, el valor no estaba en la tela que cubría el cuerpo, sino en el carácter que llenaba el alma. Con el tiempo, las visitas de domingo se volvieron cada vez más tensas. Rafaela se aseguraba de quedar para almorzar con sus amigas a la misma hora, dejando a doña Carmen sola en el salón mientras ella reía alto en la terraza con sus conocidas. Cuando Ricardo se quejaba, Rafaela se hacía la víctima. Yo no sabía que venía hoy. Tú no me avisaste bien. Siempre era así. Siempre la culpa era de otra persona. Rafaela tenía un talento especial para eso, para retorcer la realidad hasta parecer que ella era la víctima de todo. Lo peor es que Ricardo trabajaba demasiado para darse cuenta del tamaño del problema. Pasaba semanas viajando a reuniones en otras ciudades de España y Europa. Se quedaba días encerrado en la oficina cerrando contratos. Cuando llegaba a casa, estaba demasiado cansado para prestar atención a los detalles. Y Rafaela sabía usar eso a su favor. Delante del marido era la esposa perfecta, por detrás era otra persona. Hubo una vez que doña Carmen se puso enferma, una gripe fuerte que la dejó en cama durante casi 2 semanas. Ricardo estaba en un viaje de negocios en el extranjero y no podía volver antes. Llamaba todos los días para saber cómo estaba su madre, y quien atendía era Rafaela. Ella está bien, amor. Yo misma estoy cuidando de ella. Hice una sopa hoy por la mañana. Le llevé las medicinas a la hora correcta. Puedes quedarte tranquilo. Mentira. Rafaela no pisó ni una vez la casa de doña Carmen durante aquellas 2 semanas. Quien cuidó de la anciana fue una vecina de buen corazón, una mujer llamada Pilar, que se dio cuenta de que Carmen estaba sola y decidió ayudar. Pilar le llevaba comida, le controlaba la fiebre, le hacía compañía durante las noches más difíciles. Rafaela ni siquiera envió un mensaje. Cuando Ricardo volvió del viaje, agradeció emocionado a su esposa por el cuidado. Con su madre. Rafaela recibió el elogio con una sonrisa modesta, como si hubiera hecho un gran sacrificio. Doña Carmen presenció la escena callada, con el corazón encogido. Quiso contar la verdad, quiso decir que la nuera no había aparecido ninguna vez, pero miró el rostro cansado de su hijo y no tuvo valor. Él ya cargaba demasiado peso a sus espaldas. Y así fueron pasando los años. 6 años de matrimonio. 6 años de Rafaela, construyendo una muralla invisible entre Ricardo y su madre. 6 años de comentarios maldosos dichos en voz baja, de miradas de desprecio cuando nadie estaba viendo, de pequeñas crueldades que se acumulaban como gotas de veneno en un vaso de agua. Lo más triste es que doña Carmen comenzó a alejarse por cuenta propia. Pasó a visitar menos, a llamar menos, a hacerse menos presente. No porque amara menos a su hijo, sino porque no quería causar problemas. Pensaba que si se quedaba más lejos, tal vez el matrimonio de Ricardo tuviera más paz. Era el tipo de sacrificio que solo una madre sería capaz de hacer. Renunciar a su propia felicidad para intentar asegurar la de su hijo. Ricardo sentía la distancia, pero no entendía el motivo. Creía que su madre solo estaba envejeciendo, volviéndose más hogareña, más tranquila. Rafaela reforzaba esa idea siempre que podía. Las personas mayores son así, amor. Prefieren quedarse en lo suyo. Es normal. Pero no era normal. Nada en aquella situación era normal. Mientras tanto, Rafaela iba consolidando su reinado dentro de la mansión. Reformó la casa entera a su gusto. Contrató empleados que le eran leales. Hizo amistad con otras esposas de empresarios, mujeres tan vacías como ella. Medían el valor de las personas por el tamaño de la cuenta bancaria. Juntas, formaban un grupo que se reunía todas las semanas en los restaurantes más exclusivos de Madrid para cotillear, ostentar y competir entre sí sobre quién tenía la vida más envidiable. Y fue en una de esas conversaciones donde surgió la idea de la fiesta. Rafaela, necesitas hacer un evento aquí en la mansión. Algo grande, lujoso. Mostrar a todo el mundo quién manda en esta ciudad. La sugerencia vino de Patricia,
más venenosa del grupo, una mujer que se había casado 3 veces, siempre con hombres ricos, y que coleccionaba divorcios como trofeos. Rafaela adoró la idea. Una fiesta grandiosa en la mansión, la oportunidad perfecta para exhibir todo lo que había conquistado, o mejor dicho, todo lo que su marido había conquistado, y ella disfrutaba como si fuera mérito propio. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Rafaela contrató a los mejores proveedores, eligió la decoración más cara, mandó hacer invitaciones personalizadas en papel de alta calidad. Sería la fiesta del año en Madrid. Todos los que eran alguien en la ciudad estarían allí. Todos, menos una persona. En la lista de invitados que Rafaela preparó, había empresarios, políticos, miembros de la alta sociedad, celebridades locales. Pero no estaba el nombre de Doña Carmen. La suegra simplemente no existía en aquella lista. Rafaela se aseguró de ello. Era la oportunidad perfecta de tener una noche sin tener que mirar a aquella vieja de ropa sencilla, sin tener que fingir sonrisas o disimular el desprecio. El problema es que Ricardo vio la lista. Era un jueves por la noche, 3 días antes de la fiesta. Ricardo llegó del trabajo más temprano y encontró los papeles esparcidos en la mesa del salón. Pasó los ojos por los nombres y sintió algo extraño en el pecho. Comprobó de nuevo y de nuevo. El nombre de su madre no estaba allí. Rafaela, ¿dónde está el nombre de mi madre en la lista? La pregunta fue directa, sin rodeos. Rafaela se heló por un segundo, pero se recuperó rápido. Tenía años de práctica en inventar excusas. Ah, amor. Pensé en llamarla por separado. Creí que sería más especial, ¿sabes? Una invitación personal. Ricardo miró a los ojos de su esposa. Por un momento, pareció que iba a cuestionar más. Pareció que finalmente iba a ver lo que había estado justo delante de él todo este tiempo. Pero entonces, Rafaela se acercó, le tocó la cara con cariño y sonrió de aquella manera que siempre funcionaba. Yo la llamo mañana. Lo prometo. Tu madre estará en la fiesta. Puedes estar tranquilo. Ricardo asintió. Quería creer. Necesitaba creer. Porque la alternativa era admitir que se había casado con una mujer que despreciaba a la persona más importante de su vida. Y él aún no estaba listo para esa verdad. A la mañana siguiente, Rafaela llamó a Doña Carmen. Pero la conversación no fue exactamente una invitación. Fue más una trampa disfrazada de amabilidad. Doña Carmen, va a haber una fiestecita aquí en casa el sábado. Algo sencillo, ¿sabes? Solo unos amigos. Ricardo quiere mucho que usted venga. Algo sencillo. Esa fue la descripción que Rafaela usó para una fiesta de más de 100 invitados con catering de lujo y decoración que costó una fortuna. Doña Carmen agradeció la invitación y dijo que iría, no por Rafaela, por supuesto, sino por su hijo. Lo que la pobre señora no sabía es que aquella fiesta sería el escenario de la mayor humillación de su vida, y que nada sería como antes después de aquella noche. El sábado de la fiesta llegó más rápido de lo que doña Carmen esperaba. Pasó la semana entera pensando en qué ponerse, qué decir, cómo comportarse. Sabía que estaría rodeada de gente rica, gente que hablaba de viajes internacionales y coches de alta gama, como si fueran cosas banales. Gente que probablemente la miraría con aquel aire de superioridad que ella ya conocía tan bien. El viernes por la noche, Carmen abrió el armario y se quedó parada allí casi una hora. No tenía muchas opciones. Unos 5 vestidos, todos sencillos, comprados en tiendas de barrio. Pasó la mano por cada uno de ellos, sintiendo la tela, recordando dónde lo había comprado, cuánto había costado. En el fondo del armario, encontró un vestido azul marino que le había regalado su hijo hacía algunos años. Era el más bonito que tenía, discreto pero elegante. Decidió que usaría aquel. Antes de dormir, Carmen se sentó al borde de la cama y rezó. Pidió a Dios que la noche fuera tranquila, que pudiera estar cerca de su hijo sin causar problemas, que Rafaela fuera al menos educada con ella delante de los demás. Eran peticiones sencillas, peticiones de una mujer que ya había aprendido a esperar poco de la vida para no decepcionarse demasiado.
El sábado amaneció soleado en Madrid. Carmen se despertó temprano, como siempre. Tomó su café con calma, regó las plantas del balcón, vio un poco la televisión, intentó distraerse, pero la ansiedad no la dejaba. Hacia las 4 de la tarde, empezó a arreglarse. Se dio un baño largo, se puso su perfume preferido, el que su hijo le había regalado el último día de la madre. Se vistió el vestido azul marino, se calzó unas sandalias bajas y discretas y se miró al espejo. Por un momento, se sintió guapa. ¿Vieja? Sí, cansada también, pero guapa a su manera, la manera sencilla que siempre fue. El chofer que Ricardo había enviado llegó a las 6 en punto. Carmen subió al coche y permaneció en silencio durante todo el trayecto, observando la ciudad pasar por la ventanilla. Cuando el coche entró en la urbanización de lujo de la Moraleja donde estaba la mansión, sintió que el estómago se le encogía. Las puertas enormes, las casas gigantescas, los jardines impecables. Todo allí gritaba dinero. Todo allí parecía decir que ella no pertenecía a aquel lugar. El coche se detuvo frente a la mansión y Carmen respiró hondo antes de bajar. La casa estaba iluminada como un palacio. Había luces en todas las ventanas, farolillos decorativos en el jardín, una alfombra roja en la entrada. Se podía oír música y risas viniendo de dentro. La fiesta ya había empezado. Carmen caminó despacio hasta la puerta, sujetando el bolso pequeño contra el cuerpo como si fuera un escudo. Un empleado de traje la recibió en la entrada y la guió hasta el salón principal. Y fue ahí donde entendió el tamaño de la mentira de Rafaela. Algo insencillo. Aquello era todo menos sencillo. El salón estaba transformado, mesas decoradas con flores importadas, camareros circulando con bandejas de plata, catering de alta cocina. Había al menos 100 personas allí, todas vestidas como si estuvieran en una entrega de premios de cine. Vestidos largos, joyas, y brillando, trajes a medida. Y en medio de todo eso, Carmen con su vestido de tienda de barrio y sus sandalias planas. Sintió las miradas incluso antes de dar el primer paso. Algunas personas la miraron con curiosidad, intentando entender quién era aquella señora fuera de lugar en medio de tanta ostentación. Otras simplemente la ignoraron, como si fuera invisible. Carmen buscó a su hijo con la mirada, pero no lo encontró. Buscó un rostro conocido, alguien que pudiera darle una sonrisa de bienvenida. No encontró a nadie. Fue entonces cuando Rafaela apareció. La esposa de Ricardo estaba deslumbrante, había que admitirlo. Llevaba un vestido rojo largo, ajustado al cuerpo, con un escote elegante en la espalda. El pelo estaba recogido en un moño sofisticado, en el cuello brillaba un collar de diamantes que probablemente costaba más que la casa de Carmen entera. Caminaba por el salón como una reina en su castillo, saludando a los invitados con sonrisas ensayadas y besos al aire. Cuando vio a su suegra parada en la entrada, Rafaela hizo una pausa casi imperceptible. La sonrisa vaciló por medio segundo antes de recomponerse. Se acercó a Carmen con pasos calculados, como una actriz entrando en escena. «Doña Carmen, qué bien que ha venido». La voz era dulce, pero los ojos eran fríos. «Póngase cómoda, ¿vale? Puede servirse del catering». Y eso fue todo, sin abrazo, sin presentación a los otros invitados, sin ningún gesto que hiciera a Carmen sentirse bienvenida. Rafaela simplemente le dio la espalda y volvió con sus amigas, que observaban la escena de lejos con sonrisitas maliciosas. Carmen se tragó la humillación en silencio y buscó un lugar para sentarse. Encontró una silla vacía cerca de una de las ventanas, un poco apartada del centro del salón. Allí estaría menos expuesta, menos visible. Se sentó y cruzó las manos en el regazo, intentando parecer tranquila. Por dentro, su corazón dolía. Los minutos fueron pasando y Ricardo no aparecía. Carmen miraba hacia la puerta, de vez en cuando, esperando ver a su hijo entrar en cualquier momento. Pero nada. Empezó a preguntarse si él sabía que ella estaba allí, si alguien le había avisado de que había llegado. Un camarero pasó ofreciendo cava. Carmen lo rechazó educadamente. Otro ofreció canapés sofisticados que ella ni sabía cómo se llamaban.
Lo rechazó también. No tenía hambre, no tenía ganas de nada. En realidad, solo quería ver a su hijo e irse. Al otro lado del salón, Rafaela estaba en el apogeo de su gloria. Rodeada por sus amigas, contaba historias sobre el último viaje que había hecho a París, sobre el spa donde pasaba los fines de semana, sobre el nuevo coche que Ricardo le había comprado. Las amigas escuchaban con envidia disfrazada de admiración, cada una queriendo tener lo que Rafaela tenía. En cierto momento Patricia, la amiga más venenosa, dio un codazo a Rafaela y señaló discretamente hacia donde doña Carmen estaba sentada. «Es la suegra, ¿no? Pobrecilla, parece tan fuera de lugar». Rafaela miró en dirección a la suegra y puso los ojos en blanco. «Ni me hables». Avisé a Ricardo que no necesitaba tomarla, pero él insistió. «Ahora mírala. Parece una mendiga en medio de la fiesta». Las amigas rieron bajito, escondiendo sonrisas detrás de las copas de cava. Patricia continuó provocando. «Tienes una paciencia, de verdad. Yo en tu lugar ya habría encontrado la manera de mantener a esa mujer bien lejos. Debe ser un bochorno en cualquier lugar al que vais». Rafaela suspiró dramáticamente. «No, tienes ni idea. Es por eso que evito salir con ella. No tiene ropa decente, no sabe conversar sobre nada. Se queda siempre con esa cara de pobrecita. Sinceramente, a veces pienso que Ricardo también se avergüenza, pero no lo admite. Era mentira, por supuesto. Ricardo jamás se avergonzaría de su madre, pero a Rafaela le gustaba pintar esa imagen, hacer parecer que hasta el marido estaba de acuerdo con ella. Era su manera de sentirse validada, de justificar su propia crueldad. Mientras tanto, doña Carmen seguía sentada en la silla cerca de la ventana, ajena a los cotilleos que hacían sobre ella. Observaba a la gente bailando, riendo, conversando. Observaba aquel mundo que no era el suyo y nunca lo sería. Se acordó de cuando Ricardo era pequeño y vivían en aquella chabola estrecha en El Poblado. Recordó las noches en que dormían abrazados para espantar el frío porque no tenían suficientes mantas. Recordó el día en que su hijo recibió su primer sueldo y corrió a casa con un ramo de flores para ella. «Un día te voy a dar todo, mamá», le había dicho aquel día, todo lo que tú nunca tuviste, y lo había dado de verdad. Le había dado confort, seguridad, una casa bonita, pero lo que Carmen más quería, Ricardo no podía comprarlo con ningún dinero. Ella quería a su hijo cerca. Quería aquellos domingos de antaño cuando él aparecía, sin avisar y se quedaban horas conversando en la cocina. Quería sentirse parte de su vida de nuevo. Una lágrima escapó de los ojos de Carmen sin que ella se diera cuenta. Se la limpió rápido, con miedo de que alguien la viera. No podía llorar allí. No podía darle ese gusto a Rafaela y sus amigas. En ese momento, su móvil vibró dentro del bolso. Era un mensaje de Ricardo. «Mamá, estoy saliendo de la reunión ahora. Llego en 1 hora. Espérame. Tengo una sorpresa para ti». Carmen leyó el mensaje y 3 veces. Una sorpresa. Su corazón se calentó un poco. No importaba lo que fuera. Lo que importaba era que su hijo estaba pensando en ella, que en medio de todos los negocios y compromisos había parado para mandarle un mensaje. Guardó el móvil y respiró hondo. Solo necesitaba aguantar 1 hora más. 1 hora, Ricardo estaría allí. Todo estaría bien cuando él llegara. Lo que doña Carmen no sabía es que muchas cosas sucederían en esa hora. Cosas que ella jamás podría imaginar. Cosas que cambiarían para siempre la vida de todos en aquella mansión. Y la primera de ellas estaba a punto de comenzar. Al otro lado del salón, la fiesta seguía animada. La banda tocaba música sofisticada. Parejas bailaban, camareros circulaban con bandejas llenas, el cava corría, y las risas se volvían cada vez más altas. Para quien miraba desde fuera, era la imagen perfecta de éxito y felicidad, pero había una tensión en el aire que pocos percibían. Rafaela estaba cada vez más incómoda con la presencia de la suegra. Incluso doña Carmen, sentada quieta en el rincón, sin molestar a nadie, el simple hecho de que ella existiera allí era como una piedra en el zapato. Cada vez que miraba
En dirección a la suegra, sentía una irritación creciente. Aquella mujer representaba todo lo que Rafaela quería olvidar sobre el origen de su marido. Era un recordatorio vivo de que Ricardo no había nacido rico, de que todo aquel dinero había venido del trabajo duro y no de cuna de oro. Para Rafaela, que siempre quiso parecer nacida en cuna de esplendor, eso era insoportable. «Chicas, ¿habéis visto su vestido?», comentó Rafaela con las amigas señalando discretamente a doña Carmen. «Parece que lo compró en el rastro». Las amigas rieron. Patricia, a quien le encantaba echar leña al fuego, decidió pinchar más. «Rafa, eres demasiado buena. Yo en tu lugar ya habría encontrado la manera de mantener a esa mujer bien lejos». «Lo sé». Rafaela dio un trago largo de cava. «Pero Ricardo está muy apegado a ella. A veces creo que quiere más a su madre que a mí». Lo dijo en tono de broma, pero en el fondo era exactamente lo que sentía. Y eso era lo que la corroía por dentro. Rafaela tenía celos de doña Carmen, celos del amor que Ricardo sentía por su madre, un amor que ella sabía que nunca recibiría. Por más que se esforzara en ser la esposa perfecta, jamás ocuparía el lugar que Carmen ocupaba en su corazón, y eso la enfurecía. Mientras las amigas conversaban, un camarero se acercó a doña Carmen, ofreciéndole zumo. La señora aceptó gentilmente y sostuvo el vaso con cuidado. Fue en ese momento que ocurrió el primer incidente de la noche. Carmen tenía el vaso en la mano cuando una mujer pasó apresurada, chocando con su brazo. El zumo se derramó, salpicando algunas gotas en el mantel blanco de la mesa de al lado. No fue nada grave, apenas unas gotitas, pero la mujer se aseguró de montar un escándalo. «Ay, Dios mío, mira lo que has hecho». Carmen se levantó asustada, pidiendo perdón sin parar. «Perdóname, hija. Ha sido sin querer. Déjame limpiarlo. No hace falta». La mujer la interrumpió con tono de asco. «Ya lo has ensuciado». La escena llamó la atención de algunas personas. Carmen sintió la cara arder de vergüenza. Al otro lado del salón, Rafaela observó todo con una sonrisa en la comisura de los labios. Los minutos siguientes fueron de humillación silenciosa. Siempre que Carmen intentaba acercarse a algún grupo, las personas se alejaban educadamente. Siempre que sonreía a alguien, la sonrisa no era de vuelta. Era como si hubiera un campo de fuerza alrededor de ella, manteniendo a todos a distancia. Carmen volvió a su silla y se quedó allí contando los minutos para que Ricardo llegara. Miraba el móvil de vez en cuando, comprobando si tenía algún mensaje. Nada. Hijo aún debía estar en el atasco. Mientras tanto, en la zona exterior, un grupo de empresarios conversaba. Uno de ellos, Fernando, comentó sobre Ricardo. «Este tío no para nunca, trabaja demasiado, pero por eso ha llegado donde ha llegado. Y conoce su historia, cómo empezó». «La conozco. Vino de abajo de verdad. Su madre trabajaba vendiendo comida en la calle». Él cuenta esa historia con orgullo. Dice que todo lo que tiene se lo debe a ella. Otro empresario frunció el ceño. «¿En serio? Pensé que siempre había sido de familia rica». «¿Qué va? Ricardo es el ejemplo de que se puede vencer con trabajo duro. Su madre es una luchadora. Y la esposa, esa rubia». Fernando bajó la voz. «Entre nosotros, no me cae bien, pero es la esposa de Ricardo, así que la respetamos». Era verdad. Rafaela no era bien vista por casi nadie. La gente la toleraba por su marido, pero a nadie le gustaba realmente. De vuelta al salón, la fiesta se ponía más agitada, la banda aumentó el ritmo, la gente bebía más. Y Rafaela, ya en la tercera copa de cava, sentía la lengua cada vez más afilada. Patricia percibió que la amiga estaba inquieta. «Rafa, relájate. Olvida a la vieja ahí en el rincón». «No puedo». Se queda ahí con esa cara de pobrecita mirándome como si me estuviera juzgando. ¿Juzgando? Apenas. Puede levantar los ojos. Tú no la conoces, Patricia, por debajo de esa cara de santa. Ella me odia, cree que no soy lo suficientemente buena para su hijo. Patricia levantó una ceja. ¿Y vas a dejarlo así? Tú eres la dueña de esta casa. Rafa,
Ella es solo una invitada que tú ni querías que viniera. Aquellas palabras dieron en el clavo. Rafaela miró a la suegra encogida en la silla y sintió algo burbujear dentro de sí. Una mezcla de rabia, celos y resentimiento guardada durante años. Todas las veces que Ricardo habló de su madre con admiración. Todas las veces que salió corriendo para visitar a Carmen. Todas las veces que Rafaela se sintió en segundo lugar. Tienes razón. Rafaela dijo con determinación peligrosa. Yo soy la dueña de esta casa y es hora de que todo el mundo lo sepa. Patricia abrió los ojos como platos. ¿Qué vas a hacer? Rafaela no respondió. Terminó el cava y empezó a caminar en dirección a doña Carmen. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol como una cuenta atrás. Clic, clic, clic. Cada paso cargaba años de frustración. Doña Carmen levantó los ojos y vio a la nuera acercándose. Por un segundo, sintió esperanza. Pero entonces vio aquella mirada fría, calculadora, y entendió que algo malo estaba a punto de suceder. Rafaela se detuvo frente a su suegra, bloqueando la luz. ¿Le está gustando la fiesta, doña Carmen? La pregunta era sencilla, pero el tono era venenoso. Está muy bonita, Rafaela. ¿Te has esmerado? Sí, ¿verdad? He trabajado mucho para organizar todo esto. Cada detalle ha sido pensado con cariño. La decoración, la comida, los invitados, gente importante, gente que realmente pertenece a este lugar. La indirecta era clara. Carmen sintió el pecho apretarse, pero mantuvo la compostura. El silencio, que siguió, estaba cargado de tensión. Las personas alrededor comenzaron a percibir que algo estaba sucediendo. Las conversaciones disminuyeron, las miradas se volvieron hacia aquella escena extraña. Entonces, una voz cortó el aire. Rafaela, ven aquí. Era Patricia llamando, desde el otro lado. Rafaela miró hacia atrás, irritada por la interrupción, pero decidió que aquel momento podía esperar. Seguimos esta conversación más tarde. Doña Carmen dijo con una sonrisa gélida, no se mueva de ahí, y se alejó, dejando a Carmen sola, con el corazón acelerado y un presentimiento terrible que la noche estaba lejos de acabar. Patricia había llamado a Rafaela para mostrarle algo en el móvil. Era un cotilleo sobre una conocida en común, algo que en otro momento habría captado la atención de Rafaela durante horas, pero aquella noche no podía concentrarse. Su mente estaba en otro lugar. Estaba en aquella silla cerca de la ventana, donde doña Carmen continuaba sentada como una estatua de humildad. Rafa, ¿me estás escuchando? Patricia agitó la mano delante de la cara de su amiga. Perdona, ¿qué has dicho? Patricia suspiró. Olvídalo, estás obsesionada con la vieja, ¿verdad? Rafaela no lo negó. Cogió otra copa de cava de un camarero que pasaba y bebió la mitad de un trago. Ya era la cuarta o quinta copa. Había perdido la cuenta. No es obsesión, Patricia. Es que no aguanto más. 6 años fingiendo que está todo bien. 6 años teniendo que tragar a esta mujer en mi vida. 6 años oyendo a Ricardo hablar de ella como si fuera una santa. Entonces haz algo. Patricia se encogió de hombros. Deja de quejarte y actúa. Rafaela miró a su amiga con un brillo extraño en los ojos. El alcohol estaba haciendo efecto. Las barreras que normalmente le impedían mostrar quién realmente era estaban cayendo una por una. Tienes razón, murmuró. Es hora de actuar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba atrapado en el tráfico de la M30. El coche apenas se movía en la avenida congestionada y él tamborileaba los dedos en el volante con impaciencia. En el asiento del copiloto había un ramo de flores y una caja de terciopelo azul. Dentro de la caja, un collar de oro con un colgante de corazón, un regalo para su madre. Ricardo miró el reloj del salpicadero y suspiró. Ya llegaba tarde. Cogió el móvil y mandó un mensaje a Rafaela. Amor, estoy atrapado en el tráfico. Llego en unos 30 minutos. ¿Cómo va la fiesta? Ha llegado mi madre. La respuesta llegó rápido. Está todo genial. Tu madre está aquí, sí, divirtiéndose.
Ricardo sonrió al leer el mensaje. Divirtiéndose. ¡Qué bien! Sabía que a su madre no le gustaban mucho estas fiestas grandes, pero se alegró al saber que estaba bien. Lo que no sabía es que divirtiéndose era la mayor mentira que Rafaela podía contar. De vuelta a la mansión, doña Carmen estaba lejos de divertirse. Continuaba en la misma silla, en el mismo rincón, con el mismo sentimiento de no pertenencia. Había ido al baño una vez y casi se pierde en los pasillos enormes de la casa. Había intentado comer algo del catering, pero la comida era tan sofisticada, ni sabía que era la mitad de aquellas cosas. Acabó cogiendo solo un trozo de pan. Miró el reloj de pulsera. Unos minutos más y Ricardo llegaría. Solo necesitaba aguantar un poco más. Fue entonces cuando una mujer se sentó en la silla de al lado. Era una señora, más o menos de la edad de Carmen, con el pelo canoso y un vestido elegante, pero sin ostentación, diferente de las otras personas de la fiesta. Con permiso, ¿puedo sentarme aquí? Carmen se sorprendió con la amabilidad. Claro, claro. Póngase cómoda. La mujer se sentó y sonrió. Yo soy Elena. ¿Y usted? Carmen. Encantada. El placer es mío. Elena miró alrededor con una expresión divertida. Fiesta llena, ¿verdad? Yo he venido porque mi hijo insistió. Es socio del dueño de la casa. Carmen sintió un alivio inmenso. Finalmente alguien con quien conversar. Alguien que parecía normal. Yo soy la madre del dueño de la casa, dijo Carmen bajito, casi con vergüenza. Elena abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿Usted es la madre de Ricardo? Carmen asintió con la cabeza. Es un gran hombre su hijo. Mi Fernando habla muy bien de él. Dice que es el empresario más honesto que ha conocido. Carmen sonrió, y esta vez fue una sonrisa de verdad. Gracias, tengo mucho orgullo de él, y él tiene mucho orgullo de usted también. Ya le he oído contar la historia de ustedes, de cómo usted lo crió sola, trabajando duro. Es una historia bonita. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Hacía tanto tiempo que no oía palabras así. Palabras de reconocimiento, de respeto. Estaba tan acostumbrada a las miradas de desprecio de Rafaela y sus amigas que había olvidado cómo era ser tratada con dignidad. Usted es muy amable, dijo Carmen, limpiándose una lágrima. Amable no, sincera. Elena puso su mano sobre la de Carmen. Y si me permite decirlo, usted no debería quedarse escondida aquí en este rincón. Debería estar ahí en medio de la fiesta, con la cabeza bien alta. Al fin y al cabo, todo esto aquí existe gracias a usted. Carmen no supo qué responder. Aquellas palabras la pillaron por sorpresa. Nunca había pensado de esa forma. Siempre se sentía una intrusa en la vida rica de su hijo, alguien que no merecía estar allí. Pero Elena tenía razón. Si no fuera por ella, por todos los sacrificios que hizo, Ricardo no sería quien era. Aquella mansión no existiría. Aquella fiesta estaría ocurriendo. Las dos conversaron durante algunos minutos más. Elena contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo también había venido de un origen humilde. Era bueno tener a alguien con quien identificarse. Carmen se sintió menos sola por primera vez aquella noche, pero la paz duró poco. Al otro lado del salón, Rafaela había visto la escena. Había visto a su suegra conversando y sonriendo con Elena, como si se estuviera divirtiendo de verdad. Y eso la irritó profundamente. ¿Cómo es eso? ¿La vieja estaba feliz? ¿Cómo es? ¿Eso? Estaba haciendo amistades. Mira ahí, le dijo Rafaela a Patricia señalando, con la copa. Ahora ha resuelto socializar. ¿Y qué? Déjala. No, no la voy a dejar. Rafaela apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ella está en mi fiesta, en mi casa, y ahora quiere figurar. Patricia percibió que su amiga estaba pasando los límites. Rafa, has bebido demasiado. Tal vez sea mejor hacer una pausa. Yo estoy genial. Rafaela se levantó, tambaleándose ligeramente. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a mostrar a todo el mundo quién manda aquí. Voy a mostrarlo de una vez por todas. Empezó a andar en dirección a doña Carmen. Patricia intentó agarrarla del brazo. Rafa,
Espera, piensa en lo que estás haciendo. Rafaela se soltó del tirón. Ya lo he pensado. Lo he pensado durante 6 años. Ahora basta. Cada paso de Rafaela era como una sentencia siendo escrita. Cada paso la aproximaba al momento que no tendría vuelta atrás. Las personas alrededor empezaron a percibir que algo estaba mal. Las conversaciones fueron disminuyendo. Las miradas se fueron volviendo hacia aquella mujer de vestido rojo que caminaba con determinación peligrosa. Elena vio a Rafaela acercándose y sintió un escalofrío por la espalda. Miró a Carmen con preocupación. Creo que su nuera viene hacia aquí. Carmen levantó los ojos y vio a Rafaela parada a pocos metros de distancia. Su corazón disparó. Algo en la mirada de la nuera decía que aquella no sería una conversación normal. Y estaba en lo cierto. Rafaela se detuvo justo delante de doña Carmen, con las manos en la cintura y una sonrisa que no tenía nada de amable. El salón entero parecía haber sentido el cambio de energía. La música seguía sonando, pero las conversaciones alrededor fueron muriendo poco a poco. Las miradas se volvían hacia aquella cena, como si todos presintieran que algo grande estaba a punto de suceder. Elena, que aún estaba sentada al lado de Carmen, hizo ademán de levantarse. Creo que voy a buscar un agua. No, quédate ahí. Rafaela la cortó sin siquiera mirarla. La conversación es rápida. Carmen tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente en el regazo, pero se esforzó por mantener la compostura. Había enfrentado cosas peores en la vida. Había pasado hambre, frío, soledad. Había enterrado a su marido demasiado joven y criado a un hijo sola. Una nuera maleducada no iba a destruirla, o así pensaba ella. Doña Carmen, comenzó Rafaela en voz lo suficientemente alta para que las personas alrededor escucharan. Estaba observándola esta noche y me quedé curiosa. ¿Le está gustando la fiesta? La pregunta era una trampa. Carmen lo sabía, pero respondió igualmente, con la voz más calmada que consiguió. Está muy bonita, Rafaela. Has hecho un gran trabajo. He hecho, ¿verdad? He trabajado mucho para organizar todo esto. Cada detalle ha sido pensado con cariño. La decoración, la comida, los invitados. Hizo una pausa dramática. Bueno, casi todos los invitados. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. La indirecta era demasiado clara para ser ignorada. Rafaela continuó saboreando cada palabra. ¿Sabe lo que me parece curioso, doña Carmen? Usted ha estado sentada aquí toda y la noche sola en este rinconcito. No conversa con nadie, no baila, no aprovecha nada. Parece hasta que no quiere estar aquí. Estaba conversando con Elena, respondió Carmen bajito. ¿Elena? Rafaela miró a la mujer de al lado, como si, solo ahora, hubiera notado su presencia. Ah, sí. Al menos usted encontró a alguien del mismo nivel para conversar. Elena se levantó indignada. Con permiso. ¿Pero qué estás queriendo decir con eso? Nada. Nada. Rafaela dio una sonrisa falsa. No hace falta ofenderse. Solo estoy teniendo una conversación sincera con mi querida suegra. El tono de burla era imposible de ignorar. Más personas se acercaron, curiosas por ver qué estaba pasando. Patricia, que había seguido a Rafaela, estaba con la expresión de quien presencia un accidente de coche. Quería desviar la mirada, pero no podía. Carmen sintió las lágrimas queriendo subir, pero las aguantó con toda su fuerza. No iba a llorar allí. No iba a darle ese gusto a Rafaela. Rafaela, por favor, dijo, la voz casi un susurro. No hace falta hacer esto. ¿Hacer qué? Yo no estoy haciendo nada. Rafaela abrió los brazos en un gesto teatral. Solo estoy intentando entender por qué usted insiste en venir donde no es bienvenida. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas bajaron la cabeza, avergonzadas. Otras miraban con brillo malicioso en los ojos, como si estuvieran ante un espectáculo gratuito. Elena dio un paso al frente. Esto es absurdo. Ella es la madre de tu marido. Tú no puedes tratarla así. ¿Y quién eres tú para decirme lo que puedo o no hacer en mi casa? Rafaela se giró hacia Elena con los ojos
chispeando. Por cierto, ¿quién te invitó a meterte en esta conversación? Elena retrocedió, chocada con la agresividad. Miró a Carmen con una petición muda de disculpas y se alejó, sin saber qué hacer. Ahora Carmen estaba sola de nuevo. Rafaela se acercó más, disminuyendo la distancia entre ellas. Su voz se volvió más baja, más venenosa. ¿Sabe cuál es el problema, doña Carmen? Usted no pertenece a este mundo. Nunca perteneció y nunca pertenecerá. Puede ponerse el vestido que quiera, puede sentarse en la silla que quiera. Pero todo el mundo aquí la mira, y lo sabe. Sabe que usted es solo una vieja pobre, que tuvo la suerte de parir un hijo que se hizo rico. Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas. Cada una dolía más que la anterior. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. La garganta estaba bloqueada. Rafaela continuó implacable. Ricardo puede haber venido de abajo, pero él subió. Él se transformó. Se convirtió en alguien. Ahora usted sigue igual, con la misma ropa, las mismas formas, la misma mentalidad de pobre. Es un bochorno tenerla cerca. Una lágrima finalmente escapó de los ojos de Carmen. La limpió rápido, pero Rafaela lo vio y sonrió. Ah, ¿vas a llorar ahora? ¡Qué sorpresa! La pobrecita va a llorar. Fue en ese momento que Rafaela vio la jarra de agua. Estaba en una mesa cercana, una jarra grande de cristal llena de agua helada con rodajas de limón. Los camareros la usaban para rellenar los vasos de los invitados. Rafaela miró la jarra, miró a Carmen, y algo dentro de ella estalló. Todos aquellos años de frustración, todos aquellos celos guardados, toda aquella rabia de sentirse siempre en segundo lugar en el corazón de su propio marido. Todo aquello explotó en un único impulso. Cogió la jarra. Algunas personas jadearon. Patricia dio un paso adelante, con la mano extendida. Rafa no. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido y cruel, Rafaela vertió toda el agua helada sobre la cabeza de doña Carmen. El líquido se escurrió por el rostro de la señora, empapando el vestido azul marino, goteando en el suelo de mármol. Carmen cerró los ojos por instinto, el cuerpo temblando de frío y humillación. Las rodajas de limón cayeron en su regazo como un insulto adicional. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El mundo entero pareció detenerse un segundo. Y entonces Rafaela se rió. Esto es para que usted aprenda a no ensuciar nada más en esta casa que nunca fue suya. Algunas personas rieron juntas, nerviosas, sin saber cómo reaccionar. Otras miraban horrorizadas, pero nadie se movía para ayudar. Doña Carmen continuaba inmóvil, el agua escurriendo por su rostro, los ojos cerrados. En aquel momento ella no estaba más en la mansión, estaba en otro lugar, en otro tiempo. Estaba en las noches frías en que durmió con hambre para que su hijo comiera. Estaba en los días en que trabajó enferma para no perder el empleo. Estaba en todos los sacrificios que hizo, en todo el amor que dio, en todo lo que renunció para que Ricardo pudiera tener una vida mejor. Y ahora estaba allí empapada, humillada, en medio de una fiesta de gente rica que reía de ella. Entonces, en medio de aquel silencio cruel, una voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué está pasando aquí? Todos se giraron hacia la puerta. Ricardo estaba parado en la entrada, con el ramo de flores en una mano y la caja de terciopelo en la otra. Sus ojos estaban fijos en la escena frente a él, en su madre empapada, en su esposa con la jarra vacía en las manos, en los invitados que miraban como si fuera un espectáculo. Él lo había visto todo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Al final de este vídeo, quiero que respondas a esta pregunta. ¿Y si fuera tu madre pasando por esta situación, qué harías tú? El ramo de flores cayó al suelo. Las pétalos se esparcieron por el mármol como lágrimas de colores. Ricardo no se movió para recogerlas. Sus ojos estaban clavados en la escena frente a él, procesando lo que acababa de presenciar. Por un momento, nadie se atrevió a respirar. Rafaela fue la primera en reaccionar.
La jarra se resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El ruido del cristal rompiéndose resonó por el salón como disparo. Ricardo, amor. Su voz salió temblorosa, irreconocible. No es lo que estás pensando. Ella me provocó. Yo solo. Ricardo levantó la mano, interrumpiéndola. No dijo una palabra, simplemente caminó despacio en dirección a su madre, sus zapatos crujiendo sobre los cristales rotos por el camino. Cada paso parecía durar una eternidad. Doña Carmen aún estaba inmóvil, el agua escurriendo por su rostro, los ojos cerrados. Parecía una estatua de dolor, una mujer que había aguantado tanto en la vida, pero que finalmente había encontrado su límite. Ricardo se detuvo frente a ella, tragó saliva. Su garganta estaba apretada, el pecho ardiendo. En movimientos suaves, se quitó su propia americana de diseño y la colocó sobre los hombros de su madre, cubriéndola del frío y de las miradas curiosas. «Mamá», dijo bajito, «mírame». Carmen abrió los ojos despacio, las lágrimas se mezclaban con el agua que aún escurría por su rostro. Cuando vio a su hijo allí tan cerca, con tanto amor en la mirada, finalmente se derrumbó. El llanto vino con fuerza, un llanto de años guardados, de humillaciones silenciosas, de soledad disfrazada. Ricardo la abrazó allí delante de todos, sin importarle la ropa cara o lo que la gente fuera a pensar. Abrazó a su madre como si ella fuera la cosa más valiosa del mundo. Y lo era. «Está todo bien, mamá», susurró en su oído. «Yo estoy aquí». Se acabó. El salón continuaba en silencio absoluto. Los invitados presenciaban la escena sin saber cómo reaccionar. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros intercambiaban miradas nerviosas. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación. Rafaela tampoco lo sabía. Estaba parada en el mismo lugar, los ojos abiertos como platos, las manos temblando. El alcohol se había evaporado de su cuerpo en un segundo. Ahora solo quedaba el miedo, un miedo helado que subía por la espalda y apretaba el corazón. «Ricardo, déjame explicarte». Dio un paso, vacilante en su dirección. Ricardo se soltó de su madre despacio y se giró para encarar a su esposa. Su mirada era algo que Rafaela nunca había visto antes. No, era rabia, no era tristeza, era algo peor. Era decepción. La decepción más profunda e irreversible que existe. Explicar. Su voz era calmada, controlada. Eso era más aterrador que si estuviera gritando. ¿Explicar qué, Rafaela? ¿Que has tirado agua sobre la cabeza de mi madre delante de personas en mi propia casa? Ella me provocó. Ella siempre me mira de esa manera, como si yo no fuera lo suficientemente buena para ti. Para. Ricardo levantó la mano de nuevo. Para ahora. Rafaela cerró la boca en mitad de la frase. Ricardo respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. ¿Quieres saber una cosa, Rafaela? Durante 6 años fingí que no veía. Fingí que no notaba las miradas de desprecio que le dabas a mi madre. Fingí que no oía los comentarios que hacías cuando creías que no estaba prestando atención. Fingí que estaba todo bien porque quería creer que eras una buena persona, que en el fondo ibas a cambiar. Hizo una pausa, moviendo la cabeza. Pero estaba equivocado. Tú no has cambiado. Solo te has vuelto más osada, más cruel. Rafaela sintió las piernas flaquear. Ricardo, por favor. Fue un error, un momento de rabia. Tú sabes que te amo. Tú me amas. Ricardo soltó una risa seca, sin humor ninguno. ¿Tú amas qué, Rafaela? ¿Amas esta mansión? ¿Amas los coches? ¿Amas las tarjetas de crédito sin límite? Porque amor, de verdad, tú nunca tuviste por mí, y mucho menos por mi madre. Las palabras golpearon a Rafaela como puñetazos. Abrió la boca para defenderse, pero no encontró argumentos. En el fondo, sabía que él tenía razón. Ricardo se giró hacia los invitados que presenciaban la escena en un silencio sepulcral. Pido disculpas a todos por lo que han presenciado aquí esta noche. Esta no era la fiesta que yo había planeado. Pero ya que estamos todos reunidos,
Dejadme aprovechar para compartir algo. Caminó hasta donde el ramo había caído y cogió la caja de terciopelo que aún estaba en el suelo. Volvió cerca de su madre y se arrodilló frente a ella. Mamá, vine aquí hoy con una sorpresa. Iba a esperar el momento adecuado, pero creo que no existe momento más adecuado que este. Carmen miró a su hijo con los ojos rojos de llorar, sin entender lo que estaba pasando. Ricardo abrió la caja y reveló un collar de oro delicado, con un colgante de corazón. Este collar es un símbolo, dijo, la voz embargada de emoción. Un símbolo de todo lo que usted hizo por mí, pero el regalo de verdad es otro. Metió la mano en el bolsillo interior de la americana que estaba sobre los hombros de su madre y sacó un sobre. Este sobre contiene la escritura transferencia de todos mis bienes a su nombre. La mansión, los coches, las empresas, las cuentas bancarias, todo. A partir de hoy usted es la dueña de todo esto. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Los invitados intercambiaban miradas de asombro. Aquello realmente estaba pasando. Rafaela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Su voz salió, chillona, desesperada. Ricardo, no puedes hacer esto. Yo soy tu esposa, tengo derechos. Ricardo se levantó despacio y se giró hacia ella. Su mirada era de hielo puro. Corrigió él, tenías derechos, pero nuestro matrimonio ha acabado en este exacto momento. Y sobre los bienes, hice la transferencia hace una semana. Legalmente, no tienes derecho a nada, absolutamente nada. El rostro de Rafaela se puso blanco como el papel. Las piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas al suelo, en medio de los cristales rotos. No, esto no puede estar pasando. Ricardo no demostró piedad. Hizo una señal a los guardias de seguridad que estaban en la entrada. Por favor, acompañen a la señora Rafaela hasta la salida. Ella puede llevarse sus objetos personales, ropa, joyas que eran suyas antes del matrimonio. El resto se queda. Los guardias se acercaron a Rafaela, que empezó a gritar. No puedes hacerme esto. Te voy a demandar. Te voy a destruir. Ricardo se agachó para quedar a su altura. Cuando habló, su voz era un susurro que solo ella podía oír. Te destruiste a ti misma, Rafaela, en el momento en que cogiste la jarra. Entonces se levantó y le dio la espalda. Los guardias sujetaron a Rafaela por los brazos y la levantaron del suelo. Ella se debatía, gritaba, intentaba soltarse, pero era inútil. Los hombres eran fuertes y ella estaba demasiado débil para luchar. Débil por el shock, por la desesperación, por la vergüenza. Soltadme. No sabéis quién soy. Soy la esposa de Ricardo Montero. Corrigió uno de los guardias bajito, sin ninguna emoción en la voz. Los invitados presenciaban la escena en silencio, algunos con los ojos abiertos, como platos, otros escondiendo sonrisas discretas. Patricia, que minutos antes animaba a Rafaela a actuar, ahora miraba al suelo, intentando volverse invisible. No quería que nadie recordara que ella era amiga de aquella mujer. Rafaela fue arrastrada por los pasillos de la mansión, sus gritos resonando por las paredes. Pasó por los cuadros caros que ella misma había elegido, por muebles de diseño de los que tanto se enorgullecía, por el jardín que mandó reformar 3 veces hasta quedar a su gusto. Todo aquello que consideraba suyo estaba siendo dejado atrás. En la puerta principal, los guardias la soltaron. Rafaela se tambaleó, casi cayendo al suelo de nuevo. Los tacones altos que usaba, con tanta elegancia ahora, parecían pesas en los pies. La señora puede esperar. Aquí, dijo uno de los guardias. Alguien traerá sus objetos personales en unos minutos. Objetos personales. Rafaela rió de forma histérica. Vivo aquí, desde hace 6 años. Todo aquí es mío. El guardia no respondió. Simplemente quedó parado, de brazos cruzados, bloqueando la entrada. Rafaela miró hacia atrás, hacia la mansión iluminada, hacia las ventanas por donde se podía ver a los invitados aún reunidos en el salón.
Su mente intentaba procesar cómo todo había desmoronado tan rápido. Hace una hora, ella era la reina de aquella fiesta, ahora estaba fuera, sola, sin nada. Las lágrimas finalmente vinieron no de arrepentimiento, sino de rabia. Rabia de sí misma por haber sido tan tonta. Si hubiera esperado a que Ricardo viajara de nuevo, si hubiera hecho aquello, lejos de sus ojos, si hubiera sido más discreta. Pero no. Tenía que montar un espectáculo, tenía que mostrar a todo el mundo quién mandaba, y ahora estaba pagando el precio. Dentro de la mansión, el ambiente era otro. Después de que Rafaela fuera llevada, Ricardo volvió toda su atención a su madre. Pidió a una empleada que trajera toallas secas y ropa limpia. Carmen fue llevada a una de las habitaciones de invitados para cambiarse, acompañada por Elena, que se ofreció a ayudar. En la habitación, lejos de las miradas curiosas, Carmen finalmente pudo respirar. «¿Está bien, doña Carmen?», preguntó Elena, entregándole una toalla. «Suave». «No lo sé». Carmen se secaba el pelo despacio, las manos aún temblando. «Creo que aún estoy en shock. Es comprensible. Lo que aquella mujer hizo fue horrible». Carmen permaneció en silencio por un momento, mirando su propio reflejo en el espejo. Vio a una mujer vieja, cansada, con los ojos hinchados de llorar, pero también vio algo más. Vio fuerza, la misma fuerza que la había sostenido durante toda la vida. «¿Sabe qué es lo más triste, Elena?», dijo, bajito. «Yo nunca le hice nada. Nunca la traté mal. Nunca hablé mal de ella a mí, hijo. Solo quería paz. Quería poder formar parte de la vida de Ricardo sin molestar». Elena le puso la mano en el hombro. «Usted no molesta en absoluto. Y, por lo que he visto hoy, su hijo lo sabe mejor que nadie». Carmen asintió, secándose una lágrima rebelde. «Él es un buen hijo. Siempre lo fue. Desde pequeño cuidaba de mí más de lo que yo cuidaba de él. Cuando me ponía enferma, él hacía sopa. Cuando lloraba, él me secaba las lágrimas. Siempre fue así. Y sigue siéndolo». Elena sonrió. «Usted crió a un hombre de verdad». Después de cambiarse, Carmen volvió al salón. Los invitados aún estaban allí, pero el ambiente había cambiado completamente. Ya no había música ni baile. La gente conversaba en grupos pequeños en voz baja, comentando lo que había sucedido. Cuando Carmen apareció, el salón se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Pero esta vez no eran miradas de juicio o desprecio, eran miradas de respeto, de admiración, de vergüenza por no haber hecho nada para ayudar. Ricardo fue al encuentro de su madre y le ofreció el brazo. «Ven, mamá. Quiero presentarte a algunas personas». Carmen dudó. «Hijo, no hace falta. Puedo irme, si prefieres». «¿Irte?». Ricardo negó con la cabeza. «De ninguna manera. Tú eres la invitada de honor de esta fiesta. De hecho, tú eres la dueña de esta casa ahora, así que no vas a ninguna parte». Los dos caminaron por el salón juntos, del brazo. Ricardo iba presentando a su madre a cada grupo de personas, contando historias sobre ella, sobre cómo había trabajado duro para criarlo, sobre los sacrificios que había hecho. Carmen se sentía avergonzada con tanta atención, pero al mismo tiempo se sentía reconfortada por dentro. Fernando, el empresario amigo de Ricardo, se acercó y estrechó la mano de Carmen, con respeto. «Doña Carmen, es un honor finalmente conocerla de verdad. Ricardo habla de usted todo el tiempo. Ahora entiendo por qué». «Gracias», respondió Carmen aún tímida. «Y si me permite decirlo», continuó Fernando, «lo que ha pasado aquí hoy ha mostrado el verdadero carácter de cada persona presente, incluido el nuestro, por habernos quedado callados. Discúlpeme por eso». Otros invitados empezaron a acercarse también, pidiendo disculpas, expresando admiración. Era como si la humillación de Rafaela hubiera abierto los ojos de todos allí. Habían pasado la noche entera ignorando a aquella señora sencilla, tratándola como invisible. Y ahora se daban cuenta de que ella era la persona más importante de aquel lugar. Carmen no sabía cómo reaccionar a tanta atención.
Parte de ella aún quería irse, esconderse, volver a su casita tranquila. Pero otra parte, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo, estaba floreciendo de nuevo. Era la parte que creía que ella merecía ser vista, que merecía ser respetada, que merecía ocupar espacio en el mundo sin pedir disculpas por existir. Y esa parte estaba ganando fuerza. La fiesta continuó durante algunas horas más, pero con un espíritu completamente diferente. La música volvió a sonar, la gente volvió a conversar, pero ahora doña Carmen estaba en el centro de todo, no porque ella quisiera, sino porque las personas se aseguraban de incluirla. Era como si todos allí estuvieran intentando compensar las horas de indiferencia. Ricardo no se separó de su madre ni por un segundo. Le sujetaba la mano, le traía bebidas, le presentaba a personas. Cada gesto era una declaración silenciosa de amor y protección. Había fallado en notar lo que sucedía bajo su propio techo durante años. No iba a fallar de nuevo. Hacia la medianoche, los invitados empezaron a irse. Uno por uno se despedían de Carmen con apretones de manos, abrazos, palabras de cariño. Elena fue una de las últimas en salir. Doña Carmen, fue un placer conocerla, dijo, sujetando las manos de Carmen entre las suyas. Y si necesita cualquier cosa de verdad, puede llamarme. Nosotras, mujeres fuertes, necesitamos apoyarnos. Carmen sonrió emocionada. Gracias, Elena, por todo. Si no fuera por usted haberse sentado a mi lado en aquel momento. Yo no hice nada. La fuerza estaba en usted todo el tiempo. Yo solo le hice compañía. Las dos se abrazaron como viejas amigas, incluso habiéndose conocido hace pocas horas. A veces es así. Algunas personas entran en nuestra vida por casualidad y dejan marcas profundas en minutos. Cuando el último invitado salió, la mansión se quedó en silencio. Los empleados comenzaron a limpiar el salón, recogiendo vasos vacíos y platos sucios. Ricardo los dispensó a todos. Dejad eso para mañana. Podéis ir a descansar. Los empleados obedecieron, sorprendidos. Rafaela nunca los habría dispensado así. Ella los hacía trabajar hasta de madrugada después de cada fiesta, quejándose de cada detalle fuera del hogar. Solos en el salón vacío, Ricardo y Carmen se sentaron en un sofá cerca de la ventana, la misma ventana donde Carmen había pasado la noche entera aislada, pero ahora el lugar tenía otro significado. Mamá, perdóname. Carmen miró a su hijo confundida. ¿Perdonarte por qué, hijo? Por todo. Por no haber visto lo que estaba pasando, por haber dejado que aquella mujer te tratara mal durante tanto tiempo, por haber sido tan ciego. Ricardo tenía los ojos llorosos. Era raro verlo así. Él era un hombre fuerte, controlado, que raramente demostraba vulnerabilidad, pero en aquel momento era apenas un hijo arrepentido frente a su madre. Carmen le sujetó la cara entre las manos, como hacía cuando él era niño. Escucha bien lo que te voy a decir, Ricardo. Tú no tienes que pedirme perdón por nada. Siempre fuiste un buen hijo. El mejor hijo que una madre podría tener. Lo que Rafaela hizo no es culpa tuya. La maldad estaba en su corazón, no en el tuyo. Pero yo debía haberlo notado. ¿Y cómo ibas a notarlo? Tú trabajabas el día entero para dar una buena vida a tu familia. Ella lo escondía bien cuando estaba cerca. Gente, así es lista, hijo. Sabe engañar. Ricardo bajó la cabeza. Me siento un idiota. Tú no eres idiota. Eres humano. Creíste en lo mejor de las personas. Eso no es un defecto. Es una cualidad. Los dos permanecieron en silencio por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Fuera, Madrid dormía. Las luces de la mansión se reflejaban en el jardín bien cuidado, creando sombras largas, silenciosas. Mamá, dijo Ricardo finalmente, quiero que vengas a vivir aquí. Esta casa es tuya ahora. De verdad, no tiene sentido que te quedes sola en aquella casa mientras tienes todo este espacio vacío. Carmen pensó por un momento antes de responder. Hijo, te lo agradezco de corazón, pero me gusta mi casita. Me siento bien allí.
Tengo mi jardín, mis plantas, mis vecinos. No necesito una mansión para ser feliz. Ricardo iba a protestar, pero Carmen continuó. Pero prometo que voy a visitarte más. Vendré siempre que quieras y también me visitarás como hacías antes. Vamos a volver a ser como éramos, hijo, cerca el uno del otro, sin nadie en medio intentando separarnos. Ricardo asintió, entendiendo. Su madre tenía razón. La felicidad no estaba en las paredes de una mansión o en los ceros de una cuenta bancaria. Estaba en las cosas sencillas, en las personas a las que amamos, en los momentos que compartimos. Abrazó a su madre con fuerza. Te quiero, mamá, más que a nada en este mundo. Yo también te quiero, hijo. Siempre te quise. Desde el primer segundo en que naciste. Se quedaron así por un largo tiempo, abrazados en el silencio de la mansión vacía. No necesitaban palabras, no necesitaban nada más. Solo la presencia del otro era suficiente. Fuera, en algún lugar de Madrid, Rafaela estaba en una habitación de hotel barato, la única que consiguió pagar con el poco dinero que tenía en el bolso. Miraba al techo agrietado y pensaba en cómo su vida había dado un vuelco en cuestión de horas. Había perdido todo: la mansión, el dinero, el estatus, el marido. Todo lo que ella creía que definía quién era había desaparecido. Y lo peor, había sido culpa suya, de su arrogancia, de su crueldad, de su incapacidad en de valorar lo que realmente importaba. Pero esa es una lección que algunas personas solo aprenden cuando pierden todo y otras no aprenden nunca. En la mansión, Ricardo ayudó a su madre a acomodarse en una de las habitaciones de invitados. Antes de salir, Carmen le sujetó la mano. Hijo, puedo pedirte una cosa. Cualquier cosa, mamá. Mañana por la mañana haz café para que lo tomemos juntos, como hacíamos antiguamente. Ricardo sonrió, los ojos brillando. Puedes contar con ello, mamá. Lo haré como a ti te gusta. Carmen sonrió de vuelta y cerró los ojos, finalmente en paz, porque al fin y al cabo no importa cuánto dinero tengas o cuán grande sea tu casa. Lo que importa es quién está a tu lado cuando las luces se apagan. Y aquella noche Carmen se durmió, sabiendo que su hijo estaba allí, que siempre estuvo, que siempre estaría, y eso valía más que todas las mansiones del mundo. Si te ha gustado esta historia, entonces deja tu me gusta y suscríbete a mi canal para no perderte los próximos videos. No olvides también compartir este video con alguien a quien amas.